Bienvenidos al programa Todo a la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Soy el Varón de Dios y hoy comenzamos una serie especial para responder una pregunta clave del contexto del Nuevo Testamento. ¿Cómo surgieron los judíos helenistas en el siglo I? En este primer video exploraremos cómo Alejandro Magno transformó el mundo judío con su cultura. Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para no perderte esta serie que ilumina la palabra de Dios en el contexto histórico y sociocultural. Empecemos. El contexto histórico, Alejandro Magno y la influencia griega o helena. Todo comenzó después del exilio babilónico, cuando el pueblo judío se dispersó por muchas regiones del mundo antiguo. Pero el gran cambio llegó en el siglo IV a.C., con las conquistas de Alejandro Magno, un líder que no solo conquistó territorios, sino que transformó el mundo con la cultura helénica. En el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó la tierra de Israel en su camino hacia Egipto. Según el historiador Flavio Josefo, Alejandro fue recibido por el sumo sacerdote Jadúa en Jerusalén y mostró un respeto sorprendente por el Dios de Israel. ¿Por qué? Josefo cuenta que Alejandro tuvo un sueño en el que él vio al sumo sacerdote y reconoció la autoridad del Dios de Israel, lo que lo llevó a permitir que los judíos mantuvieran sus leyes y costumbres religiosas, algo inusual para un conquistador. Pero a pesar de este respeto, Alejandro introdujo la cultura helénica en la región, trayendo el idioma griego, la filosofía, el arte y un estilo de vida que impactó profundamente al pueblo judío. Esta conquista marcó un antes y un después. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales. La tierra de Israel quedó bajo el dominio helenista, primero de los Ptolomeos, una dinastía griega que gobernó desde Egipto, y luego de los Seleucidas, otra dinastía helenística que controlaba las regiones como Siria y Mesopotamia. Estas dinastías continuaron imponiendo la cultura griega en la región. Desde la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. hasta el siglo I, época de Jesucristo y los apóstoles, pasaron cerca de 300 años, un tiempo en que la cultura griega se fue mezclando gradualmente con la judía, transformando la forma de vida de muchos judíos, especialmente en la diáspora, en ciudades como Alejandría, fundadas por Alejandro Magno en Egipto. Muchos judíos se establecieron y adoptaron elementos de la cultura griega, como el idioma y ciertas costumbres, dando origen a los judíos helenistas. Sin embargo, no todos los judíos helenistas eran fieles a la Torá. Algunos mantenían su compromiso con la ley, pero con una mentalidad moldeada por el mundo helenístico. Otros, influenciados por la cultura griega, dejaron de practicar el mandamiento de la circuncisión y de guardar la ley, y algunos se alejaron por completo de la Torá, adoptando plenamente las costumbres helenísticas. Por ejemplo, en la ciudad de Alejandría, los judíos hablaban griego, participaban en la cultura de la ciudad, y según Flavio Josefo, algunos incluso fingían no estar circuncidados para ser aceptados por los griegos, lo que generaba tensiones con los judíos más tradicionalistas. Sin embargo, no todos los judíos se dejaron influenciar por esta cultura helénica. En Jerusalén y otras ciudades de Judea, muchos judíos permanecieron firmes
en sus tradiciones defendiendo la pureza de la ley y el culto en el templo, y también defendieron las interpretaciones tradicionales de la Torá. Estos judíos, conocidos como los hebreos en el Nuevo Testamento, veían con recelo la mezcla cultural de los helenistas, lo que creó una división notable dentro del judaísmo. Por ejemplo, en Hechos 6:1 leemos: hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Esto muestra que desde los tiempos apostólicos ya existía esta diferencia cultural entre los judíos helenistas, influenciados por la cultura griega, y los judíos tradicionalistas de Judea. Pero ¿cómo se entendía el término griego en el siglo I? Eso lo descubriremos en el próximo video, donde hablaremos de cómo uno llegaba a ser griego en el primer siglo, si en verdad existía la nación de Grecia. Todo esto lo vamos a ver en el próximo video. No te lo pierdas. Suscríbete y déjanos tu comentario. Nos vemos en el siguiente video.